Me ocultó 2 veces para no arruinar su imagen en redes, la tercera vez fui yo quien decidió desaparecer. Me llamo Axel, tengo 29 años y trabajo como ingeniero civil en una empresa constructora mediana. No soy alguien que destaque en los grupos, nunca lo fui. Hago mi trabajo, cumplo horarios, prefiero escuchar antes que hablar y, si tengo que elegir entre una fiesta llena de gente o una noche tranquila en casa, siempre elijo lo segundo. Mi vida no era emocionante, pero era estable, y para mí, eso siempre fue suficiente. A Delia la conocí por una amiga en común. Ella era todo lo contrario a mí, 24 años, recién graduada en comunicación, energía constante, sonrisa fácil y una presencia que llenaba cualquier espacio. Desde el primer momento supe que éramos distintos, pero aún así, algo funcionó. Tal vez fue precisamente eso. Yo la calmaba. Ella me empujaba a salir de mi zona cómoda. Durante casi un año las cosas fluyeron sin grandes conflictos. No era una relación perfecta, pero era real. Delia vivía con el teléfono en la mano, grababa videos, tomaba fotos, subía historias casi a diario. Soñaba con crecer en redes, con vivir de eso. Nunca la juzgué por ello. Entendía que los tiempos cambiaban y que para mucha gente ese era un camino válido. Yo la apoyaba, la escuchaba, le daba mi opinión cuando me la pedía. Nunca intenté limitarla. Todo empezó a sentirse distinto cuando comenzó a hablarme con entusiasmo de un grupo de creadores de contenido. Los mencionaba seguido, me mostraba videos, hablaba de colaboraciones, de retos, de oportunidades. Para mí eran desconocidos, pero para ella parecían importantes. Me dijo que habían empezado a escribirle, que querían grabar algunos clips juntos, que tal vez eso podría ayudarla a crecer más rápido. Una mañana me comentó que iba a reunirse con ellos en el centro de la ciudad para grabar. Me explicó que era algo informal, en un parque, que irían hombres y mujeres, que todo estaba bien organizado. No noté nervios en su voz, así que no vi razones para desconfiar. Le pedí que tuviera cuidado, que me avisara cuando terminara. Me respondió con un mensaje cariñoso y un corazón. Ese mismo día, a la hora del almuerzo, decidí salir de la oficina. No tenía ganas de quedarme frente al computador comiendo lo de siempre. Caminé un par de cuadras y entré a un restaurante pequeño, uno al que iba de vez en cuando necesitaba despejar la cabeza. Pedí algo simple y me senté cerca de la ventana. Fue entonces cuando la vi. Delia estaba sentada en una mesa no muy lejos de mí. Reía con ganas, gesticulaba, hablaba mientras sostenía el celular. A su alrededor había varias personas, todos jóvenes, todos con teléfonos, cámaras pequeñas y esa actitud de quien está grabando algo constantemente. La reconocí de inmediato. Me sorprendió verla ahí, pero no lo vi como algo negativo. Pensé que sería una buena oportunidad para saludarla. Me levanté con el plato aún intacto y caminé hacia su mesa. No quería interrumpir, solo decir hola, presentarme y volver a lo mío. Me paré a su lado. Ella giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. La reconoció. Eso fue evidente, pero su expresión cambió en una fracción de segundo. Sí, dijo, con un tono neutro, casi distante. Por un momento pensé que estaba bromeando. Sonreí con cierta incomodidad. Soy yo, Axel, dije. Solo pasaba a saludar. Los demás se quedaron en silencio. Uno de los chicos me miró de arriba abajo, curioso. Delia frunció ligeramente el ceño. Perdón, respondió. ¿Nos conocemos? Sentí que el estómago se me tensaba. Reí nervioso, esperando que en cualquier momento se riera también y dijera que era una broma, algún juego para la cámara. No ocurrió. ¿Estás bien?, pregunté, bajando la voz. Soy tu pareja. Ella apartó la mirada y se encogió de hombros. No sé de qué hablas, dijo. Creo que te estás confundiendo. Nadie dijo nada más. El silencio se volvió incómodo. Yo seguía ahí, de pie, sin saber qué hacer. Esperé unos segundos que se sintieron eternos. Delia volvió a mirar su celular, como si yo ya no estuviera presente. No dije nada. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. Cada paso se sentía pesado. No escuché que me llamara, no escuché risas, no escuché explicaciones. Solo el sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí. Regresé a la oficina sin hambre, con la cabeza llena de preguntas. Intenté convencerme de que había sido parte de algún reto, de una grabación absurda, de algo que no entendí en el momento. Pero había algo que no encajaba. Su mirada no fue actuada, fue decidida. Esa noche no la llamé ni le escribí. Llegué a casa y me quedé en silencio. Delia volvió tarde, como a las 9. Entró hablando de su día, dejó las cosas, me dio un beso rápido en la mejilla. ¿Todo bien?, preguntó sin mirarme. No respondí. Se detuvo. Le conté lo que había pasado, sin levantar la voz, sin exagerar. Su reacción fue inmediata, como si ya tuviera la respuesta preparada. Era un reto, dijo. Tenía que fingir que no conocía a nadie que se acercara. Pensé que lo notarías. ¿Y avisarme no se te ocurrió? No sabía que ibas a estar ahí, respondió. Además, no fue para tanto. Nadie sabía quién eras. Esa frase se quedó suspendida en el aire. No discutimos más. Me encerré en la habitación. Ella no intentó seguir la conversación. Esa noche entendí algo que no quise aceptar de inmediato. No fue un error. Fue una decisión. Y lo más inquietante no fue lo que hizo, sino lo fácil que le resultó hacerlo. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad extraña, forzada. Delia se movía por el departamento como si nada hubiera ocurrido, como si la escena del restaurante hubiera sido un detalle menor,
algo que ya estaba cerrado solo porque ella había dado una explicación. Yo, en cambio, sentía que algo se había desplazado dentro de mí. No era rabia constante ni celos descontrolados. Era una sensación más silenciosa, más incómoda, la certeza de que algo esencial se había quebrado. No volví a mencionar el tema, no porque lo hubiera superado, sino porque no quería discutir sin entender primero qué estaba pasando. Preferí observar. Y cuanto más observaba, más cosas empezaban a encajar de una forma que no me gustaba. Delie comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Decía que tenía reuniones improvisadas, grabaciones que surgían a último momento, ideas que no podían esperar. Respondía mis mensajes horas después, a veces con respuestas cortas, otras con odios rápidos donde sonaba apurada. Cuando llegaba, se sentaba en el sofá con el celular en la mano y sonreía a la pantalla, como si allí estuviera ocurriendo la parte más importante de su día. Una noche, con calma, le propuse algo simple. Le dije que me gustaría acompañarla alguna vez, no para participar, no para aparecer en sus videos, solo para verla, para entender ese mundo que se estaba volviendo tan central para ella. Mi tono fue tranquilo, sin reproches. Su respuesta fue inmediata. ¿Para qué? Dijo. Te vas a aburrir. No me importa, respondí. Solo quiero estar contigo. Empezaron las excusas. Que era lejos, que no había un plan fijo, que iban a improvisar, que harían cosas que no me gustarían, que uno de los chicos llevaba un perro y yo no era muy fan de los animales, que no tenía sentido. Hablaba rápido, enlazando una razón con otra, como si necesitara convencerme de algo que ya había decidido. No insistí, pero esa noche dormí mal, no porque sospechara algo concreto, sino porque sentía que me estaban dejando afuera de una parte importante de su vida, no por casualidad, sino por elección. El sábado siguiente me dijo que iba a grabar al norte de la ciudad, en un parque grande. Me besó antes de salir y me pidió que no la esperara despierto. Asentí. Esperé una hora y luego tomé una decisión que nunca pensé tomar. No revisé su celular, no llamé a nadie, simplemente salí. No me sentía orgulloso, pero necesitaba ver con mis propios ojos. No buscaba descubrir una traición, solo confirmar si estaba exagerando o si realmente había algo que no me estaban diciendo. Llegué al parque y me senté en un banco a cierta distancia. El grupo estaba ahí, 6 personas, cámaras pequeñas, trípodes, luces portátiles. Todo parecía una mezcla entre reunión social y grabación improvisada. Y Delie estaba en el centro, riendo, hablando, tocando el brazo de uno de los chicos mientras él decía algo a la cámara. Se veían cómodos, cercanos. No había nada explícito, pero tampoco había distancia. Me repetí que no sacara conclusiones apresuradas. No había ido para eso. En un momento, uno de los chicos me vio. Me sostuvo la mirada unos segundos y luego se acercó. Su tono fue cordial, pero firme. Oye, amigo, dijo. ¿Pasa algo? Nos estás mirando desde hace rato. Me levanté despacio. No te respondí. Solo vine a ver cómo grababan. Soy la pareja de Delie. El cambio fue inmediato. El chico frunció el ceño y miró hacia el grupo. Todos se giraron. Delie también. Caminó hacia nosotros con el rostro tenso. ¿Qué haces aquí? Preguntó. Te lo dije, respondí. Quería verte grabar. Ella respiró hondo y, sin mirarme directamente, dijo algo que todavía me cuesta repetir. No lo conozco, dijo. Creo que nos está siguiendo. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No fue confusión, no fue nervios. Fue una afirmación clara, que, atiné a decir. No sé quién es, repitió. Por favor, ¿pueden pedirle que se vaya? Uno de los chicos dio un paso al frente. No fue violento, pero su postura era clara. No era bienvenido. No discutí. No tenía sentido. Me fui con la cabeza baja, sintiendo como cada mirada me atravesaba. En ese momento no pensé en gritar, ni en reclamar, ni en armar una escena. Solo quería desaparecer. Llegué a casa antes que ella. Me senté en el sofá y miré alrededor. Las fotos, las cosas compartidas, todo seguía ahí, pero ya no significaba lo mismo. Preparé una mochila con ropa, mis documentos, la computadora. Llamé a un amigo y le pedí quedarme unos días. No hice drama, no di explicaciones largas. Esa noche comenzaron los mensajes. Primero reclamos, después disculpas, luego odios llorando, frases entrecortadas, justificaciones. Que se había asustado, que no quería que la situación se saliera de control, que no supo qué decir, que todo pasó muy rápido, que era su oportunidad, que estaba bajo presión. Leí todo. Escuché algunos odios. No respondí, no porque quisiera castigarla, sino porque entendí algo con una claridad dolorosa. No fue una reacción impulsiva. Fue la segunda vez que me negó frente a otros. Y esta vez, lo hizo sin titubeos. Esa noche, acostado en el sofá de mi amigo, entendí que no estaba luchando contra un malentendido, sino contra una prioridad. Y yo ya sabía cuál no era la suya. Pasaron varios días sin que respondiera. No fue una decisión calculada ni una estrategia para hacerla sufrir. Simplemente no tenía palabras que no nacieran desde un lugar roto. Cada vez que pensaba en escribirle, volvía la imagen del parque, su voz firme diciendo que no me conocía, la forma en que me señaló como a un extraño incómodo. Cualquier mensaje mío iba a sonar débil o agresivo, y no quería ser ninguna de las dos cosas. Me quedé en casa de mi amigo más tiempo del que había planeado. Él no hizo preguntas incómodas. Me ofreció el sofá, cerveza fría y silencio, que era justo lo que necesitaba. Iba al trabajo,
cumplía con lo básico, regresaba y trataba de mantener la mente ocupada. Pero incluso en los momentos más simples, algo volvía. Una frase, un gesto, la certeza de haber sido borrado 2 veces sin dudar. Los mensajes de Delia fueron cambiando de tono. Al principio eran largos, llenos de explicaciones. Luego se volvieron breves, más cautelosos. Después aparecieron los odios, su voz cansada, quebrada, diciendo que necesitaba verme, que no podía seguir así, que al menos merecía explicarse en persona. Durante 2 días no respondí, al tercero acepté, no porque creyera que todo podía arreglarse, sino porque necesitaba cerrar la historia mirándola a los ojos. Nos encontramos en una cafetería pequeña, una de las primeras a las que fuimos cuando empezamos a salir. Me pareció irónico, casi cruel. Llegué antes. Pedí café y me senté cerca de la ventana. Cuando la vi entrar, noté que había cambiado. Tenía ojeras marcadas y los hombros tensos. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio unos segundos. Perdón, dijo al fin, perdón por todo. Asentí, sin decir nada. No estaba ahí para discutir ni para interrumpirla. No supe manejar la situación, continuó. Me sentí presionada. Ellos no sabían nada de mí, de mi vida personal, y sentí que si decía que tenía pareja iba a arruinarlo todo. Pensé que podía manejarlo, que era solo una etapa. ¿Y por eso me negaste? Pregunté con calma. Bajó la mirada. Tenía miedo, respondió. Miedo de quedarme afuera, de perder la oportunidad. La escuché sin interrumpir. Habló de sus inseguridades, de lo difícil que era abrirse camino, de la presión constante por encajar, por agradar, por no quedar atrás. Dijo que no quiso hacerme daño, que pensó que lo entendería después, cuando todo estuviera más estable. Delia, dije finalmente, me negaste 2 veces. No una, 2. Y la segunda fue peor, porque ya sabías cómo me había hecho sentir la primera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, dijo. Y me odio por eso. No levanté la voz. No hizo falta. No fue un error, continué. Fue una decisión. Elegiste proteger tu lugar ahí antes que protegerme a mí. No quise elegir entre tú y ellos, respondió rápido. Solo quería que todo fluyera, pero elegiste igual. El silencio se instaló entre nosotros. Afuera pasaban personas hablando, riendo, viviendo. Dentro de esa mesa, todo estaba detenido. Te amo, dijo de pronto. De verdad. Nunca fue que no me importaras. La miré con atención. No dudé de que creyera lo que estaba diciendo, pero ya no era suficiente. El amor no sirve de mucho si viene acompañado de vergüenza, respondí. Yo no podía ser parte de tu vida solo cuando no estorbaba. Intentó negociar. Dijo que podía explicarle todo al grupo, que podía cambiar algunas cosas, que encontraríamos una forma. La escuché, pero algo dentro de mí ya estaba decidido. No quiero que me incluyas a medias, le dije. No quiero ser el que espera a que termine la grabación para existir. Si para avanzar necesitas ocultarme, entonces no hay mucho que discutir. ¿Entonces esto es el final?, preguntó, con la voz casi rota. Respiré hondo. Sí, no hubo gritos, no hubo reproches finales. Nos levantamos, pagamos cada uno lo suyo. Antes de irse, me miró como esperando que dijera algo más, pero no lo hice. No por orgullo, sino porque ya no había nada que agregar. Me mudé esa misma semana. Un departamento pequeño, sencillo, pero tranquilo. Dejé atrás muchas cosas, algunas buenas, otras necesarias. Las primeras noches dormí mal, no por arrepentimiento, sino por costumbre. Después empezó a llegar algo distinto, silencio sin peso. Delia escribió durante un tiempo, mensajes largos, luego cortos, luego frases que parecían sacadas de algún lugar común. No respondí, no porque no la hubiera querido, sino porque ya había entendido que quedarse hubiera sido negarme a mí mismo una vez más. Un día, mientras acomodaba cajas, encontré una libreta vieja. En una de las páginas había escrito, años atrás, lo que esperaba de una relación. No era nada exagerado. Respeto, presencia, lealtad. Leerlo fue suficiente para confirmar que no había exagerado. No todos los finales necesitan drama. Algunos se dan en silencio, cuando entiendes que alguien puede quererte, pero no lo suficiente como para defenderte cuando importa. Y con eso basta para irse. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No en el sentido feliz de la palabra, sino en ese estado neutral que aparece cuando una herida deja de sangrar, aunque todavía duele al tocarla. Volví a mis rutinas con una precisión casi mecánica. Trabajo, gimnasio, cenas simples, llamadas ocasionales con mis padres. No hablaba mucho de lo ocurrido, no porque me avergonzara, sino porque no tenía ganas de explicarlo una y otra vez. Algunas cosas se entienden mejor cuando no se repiten. Delia dejó de escribir después de la tercera semana. Sus mensajes pasaron de disculpas a recuerdos, de recuerdos a silencios incómodos, y finalmente a nada. No la bloqueé, tampoco la busqué. Simplemente dejamos de existir en la vida del otro, como había empezado todo, pero esta vez fue mutuo. Una tarde, mientras ordenaba papeles del trabajo, uno de mis amigos me preguntó si volvería a salir con alguien pronto. La pregunta no me molestó, pero me hizo pensar. No tenía miedo de conocer a alguien nuevo, tampoco prisa. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sentía que debía demostrar nada, ni estabilidad, ni paciencia, ni comprensión extrema. Solo estaba ahí, completo, sin tener que reducirme para encajar. Volví a pasar por el parque donde todo había terminado de romperse. No fue intencional.
Tenía que cruzarlo para llegar a una reunión. Caminé despacio. Vi a otros grupos grabando videos, riendo, repitiendo tomas, buscando el ángulo perfecto. Por un segundo sentí un nudo en el estómago, pero pasó rápido. Ya no me pertenecía a ese lugar, ni ese recuerdo. Y eso estaba bien. Esa noche pensé mucho en algo que antes no había querido aceptar. Delie no fue cruel por maldad. Fue egoísta por miedo. Pero entender eso no cambiaba el resultado. A veces las personas no te hacen daño porque no te quieren, sino porque se quieren más a sí mismas en ese momento. Y aunque esa explicación suene razonable, no vuelve aceptable lo que hicieron. Aprendí algo importante en ese proceso. No basta con que alguien diga que te ama si en la práctica te borra cuando su entorno lo exige. El amor que se esconde no protege, no cuida, no sostiene, solo posterga el daño. Un mes después, me crucé con uno de los chicos del grupo de Delie por casualidad. Fue en una tienda de electrónica. Nos reconocimos. Él me miró con cierta incomodidad. Yo lo saludé con un gesto breve. No hubo reproches ni tensión. Antes de irse, dijo algo que me sorprendió. Oye, siento cómo se dio todo, dijo. No sabíamos que existías de verdad. Asentí. Lo sé, respondí. Ese fue el problema. No dije nada más. No hacía falta. Me fui con una sensación extraña, pero ligera, como si una parte final de la historia hubiera encontrado su lugar sin necesidad de explicaciones largas. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí, no grandes discursos internos ni promesas exageradas, cambios simples. Dejé de justificar actitudes que antes habría tolerado. Empecé a escuchar más mis incomodidades, esas señales pequeñas que uno suele ignorar por no parecer exagerado. Entendí que incomodarse también es información. Volví a escribir, no sobre Delie, sino sobre mí, sobre lo que espero, sobre lo que no estoy dispuesto a negociar. No como una lista rígida, sino como un recordatorio. Aprendí que poner límites no es castigar a nadie, es cuidarse. Algunas noches me pregunté si ella habría hecho las cosas distinto si pudiera volver atrás. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no era relevante, porque el verdadero punto no fue lo que ella eligió, sino lo que yo decidí después. No insistir, no rogar, no competir con una versión editada de la realidad. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó, lo resumo de forma simple: no me eligieron cuando importaba, y yo decidí no quedarme donde tenía que desaparecer para encajar. No hay rencor en eso, solo claridad. La vida siguió, con días buenos y otros normales, con proyectos nuevos, con silencios que ya no pesaban. Aprendí que la dignidad no se negocia, que no es exagerado esperar ser reconocido, que no es inseguridad pedir respeto. Si algo me dejó esta historia fue una certeza tranquila: nunca más voy a aceptar ser un secreto conveniente, nunca más voy a pararme frente a alguien esperando que me reconozca mientras decide si le conviene hacerlo, porque el amor no se pide permiso para existir. Me negaron 2 veces delante de otros. La tercera fue distinta. Fue la vez en que me miré a mí mismo y decidí no hacerlo más, y con eso fue suficiente para cerrar la puerta sin dar portazos, pero sin volver a mirar atrás.